dos sacerdotes estaban pues en pugna por ciertas prácticas de su vida sacerdotal, y decía, uno decía que sí se puede fumar mientras se reza, y otro decía que no. Él decía, aprovechando que viene el señor obispo, vamos a hacer una apuesta. Yo digo que sí se puede rezar cuando se está, pues sí se puede fumar cuando se reza, y no, yo digo que no, porque no es bueno, que no es de Dios. Y entonces hacen una apuesta, y aprovechando que llega el señor obispo, van con él y dice, su santidad, tenemos una pregunta, usted que todo Dios de tanta sabiduría. La pregunta, dice uno de ellos, ¿es sano, es bueno, se puede fumar mientras se reza? Y el obispo, sin dudarlo, dijo, no, esto no es sano, porque la oración es un valor, una virtud, es ascender a la presencia de Dios, y cualquier cosa que lo obstaculice, pues no es correcto. Así que no, a la pregunta que si se puede fumar mientras se reza, no. Y el otro, así como le dice, ya ves, me debes mi dinero, ¿no? Y entonces el otro sacerdote rápido se las arregla y dice, excelentísima mi santidad, a lo mejor no le planteamos bien la pregunta, perdonen nuestra ignorancia, pero déjenme le planteo bien el dilema. La pregunta que queremos hacerle, yo quiero hacerle, es: ¿se puede orar o se puede rezar mientras se fuma? Y entonces el obispo dijo, sin dudar, dijo, claro que sí. Todo momento es bueno, mientras se haga lo que se haga, se puede estar rezando mientras se va manejando, se puede rezar mientras se está lavando los trastes, claro que sí. Si mientras se fuma se puede rezar, claro que sí, no hay ningún problema. Y el otro dice, ya ves, luego me pagas mi like. ¿Me entendieron? Sí. Ok, bueno, este es el punto gracioso. Vamos a comenzar hoy con un tema. Esperamos que nuestra gente esté bien, oramos por ellos. Hay un tema que vengo ahí tratando y voy a seguir rascándole durante las siguientes semanas, y es ¿por qué mi vida es tan tediosa? Y arranco como introducción. Pregunto, ¿alguna vez has sentido que la vida es rutinaria, que es monótona, que es sin sentido? A veces nos ponemos a filosofar, a veces estamos como filosofando sobre la existencia del cangrejo, ¿verdad? Y preguntamos y nos planteamos la vida. A veces la gente se pone a filosofar. No sé si te ha pasado de pronto que consideras que la vida no tiene sentido. Pareciera que hagas lo que hagas, parece que no va a cambiar nada. Y quieres que llegue el fin del día para ya descansar, y te das cuenta que tienes poquitas horas y ya hay que comenzar el día. Quieres que llegue el fin de semana o el fin de quincena para que cobres, y te das cuenta que mañana hay que ir a trabajar de nuevo. Quieres que llegue el fin de año para ya empezar a celebrar Navidad, y te das cuenta que ya se está terminando y que ya comienza el año de nuevo, y vamos a empezar con todas las dinámicas, y de pronto parece que los días corren, las horas corren, las semanas corren, y parece que nuestra vida nada cambia. Sea primavera, sea verano, sea invierno, parece que nuestra vida nada cambia. Pareciera que todo es un sinsentido, una rutina. Le perdemos sentido a la vida, y de pronto pareciéramos como hámster en su jaula, ¿verdad? Les ponen ahí para que no se vuelvan tan locos a los hámster, a los cuyos, los meten en su jaula, y pobrecito se pone bien ansioso, y para disminuir su ansiedad le ponen su ruedita. Entonces el hámster se sube, y parece que pues por lo menos eso le calma un poco la ansiedad. Si no, se dan de topes en la jaula, se mordisquean, y por eso les ponen las jaulas, para disminuir. Pero ¿qué pasa con el hámster? ¿Sale de la jaula? No. ¿Va a África? No. ¿Va a Toronto? No, pues ahí es su jaulita. Parece que nada cambia. Todos los días, todas las mañanas, sea invierno, sea primavera, el hámster lo único que hace es vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Su existencia no
no modifica nada, su vida no cambia nada. Y de pronto nos preguntamos, entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Quizás a algunos le ha pasado. Quiero que sepan que si te ha pasado, no eres el único que te le ha pasado. Al gran sabio Salomón, el hombre más sabio de toda la historia, le pasó algo parecido. Él entró en una crisis existencial. Déjeme, gran parte del libro de Eclesiastés lo escribe en medio de una crisis existencial. Y vamos a ver simplemente el capítulo 1, verso 2. Quiero leerlo intentando leerlo como él lo escribió. Nada tiene sentido. Ningún sentido en absoluto, está filosofando él. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar vuelta a dar vuelta para volver a salir. Es decir, amanece, se pone el sol, anochece, vuelve a salir el sol, se vuelve a poner. Y dice, y la vida no cambia. El viento sopla hacia el sur, luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas soplando en círculos y nada cambia. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua bebe los ríos y sale nuevamente al mar y la vida sigue igual. Verso 8. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. Ya salió Star Wars número 8 y ya no nos satisface. Salió Avengers número 4, salió Rápido Furioso número 9 y vamos a ver y no estamos satisfechos. ¿Sí? Llegó el aguinaldo y no lo gastamos y nos quedamos insatisfechos. No importa cuánto digamos, digan conmigo, nada nos tiene contentos. Ningún chile les embona, ¿no? Bien, verso 9, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes, no hay nada nuevo realmente bajo el sol. Salomón está escribiendo esto en una racha existencial inestable. Él está en crisis. Salomón, cuando escribe esto, el que escribe este pasaje de Eclesiastés es Salomón. Interesantemente, Salomón es hijo de David y es el hombre más sabio, pero cuando en la exegesis vemos porque es bueno enterarnos cuándo se escribe el pasaje. Por ejemplo, algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo el Apocalipsis, ¿recuerdan cuándo lo escribe Juan? ¿Dónde está Juan cuando lo escribe? Está en la cárcel, ¿no? Entonces es bueno enterarnos de quién escribe, a quién se lo escribe y en qué condiciones lo escribe, ¿no? Está en la cárcel, está en el barco, en donde está en Jerusalén, donde está en Corintios. Bueno, aquí Salomón está alejado de Dios, ya tiene un rato alejado de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, algo no tan bueno sucede, y viene arrastrando una racha existencial. Está en crisis emocional. Temporalmente, porque después se compone, él le pierde el sentido a la vida. Salomón pierde el sentido de eternidad y de propósito de Dios. Y entonces él se llena de sinsentido, de tedio, y no le da sentido a la vida. Salomón, cuando está escribiendo esto, simple y sencillamente dice, no le veo chiste a mi vida. Y él con toda su sabiduría. Afortunadamente, tiempo después, Salomón sale de esta crisis. Pero cuando escribe este pasaje, Salomón tiene una crisis existencial. ¿A alguno le ha pasado tener una crisis existencial? ¿No? Dices, ¿para dónde voy? ¿Para qué carajos existo? ¿Tiene sentido que yo exista? ¿Voy hacia algún lado? ¿Algo va a cambiar? Porque el año pasado y hoy estoy igual. ¿Sí? Sigo en el mismo trabajo, sigo en la misma escuela, mi familia nada cambia, mi situación no mejora económicamente,
¿Tiene sentido la vida? Así está Salomón. Afortunadamente, después hablaremos de eso, Salomón sale de esta crisis. Yo digo, así como tú vas a salir. Porque esas son crisis temporales. Eso es lo que es importante. El autor, Salomón, le perdió sentido a la vida, le perdió chiste, no alcanza a distinguir que hay un propósito para cada cosa que nos sucede. Decíamos la semana pasada, llegó una persona nueva a ti y hay un propósito de Dios por cual conociste a esa persona. Algo sucedió, un accidente en el coche, todo, no hay nada de casualidad, todo lo que nos sucede en la vida tiene un propósito. Dios lo permite con un propósito. Que hayamos vivido un año tiene un propósito, que hayamos estudiado en esa escuela y no en otra tiene un propósito. O sea, Dios tiene propósitos para cada cosa que nos sucede, pero llega un momento en el cual ya no encontramos el chiste, no entendemos por qué nos tocó estudiar en esa escuela y no en otra, por qué conocí a esta persona y no a otra, por qué me engañaron de cierta manera. Le perdemos el sentido a las cosas. Salomón, él solo ve ciclos sin sentido. ¿Recuerdan lo que leímos? O sea, y nada cambia. Y los ríos desembocan en el mar y luego se evaporan, el agua y se forman las nubes y llueve y luego todo y llega diciembre y luego comienza enero y luego septiembre y luego diciembre y son las 8 de la mañana, ya estoy en mi trabajo y son las 5 y ya salí de mi trabajo y llego y como y recupero fuerzas y me duermo y mañana de nuevo hay que ir a la escuela y que de nuevo ir a trabajar y es todo tan tedioso, dice Salomón. Es como un ciclo y no le veo sentido. Salomón dice, todo es tedioso y todos son ciclos y todos son círculos y no le encuentro chiste. Nada lo tiene contento, decía hace ratito, y nada nos tiene contentos. Nos guste o no, necesitamos aceptar el hecho de que la vida está conformada por ciclos. Eso es lo que Salomón de pronto le perdió el sentido. La vida, hay una razón por los ciclos. Así estableció Dios, así organizó Dios el planeta, así organizó Dios nuestras vidas. Recuerda que dice Génesis al principio, dice que en el principio la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Pero una de las cosas que Dios viene y pone orden. Y parte de ese orden es que la vida se conforma por horas. Y entonces la vida, el día tiene un ciclo de ¿cuántos? De 24 horas. La semana tiene un ciclo de 7 días. El mes tiene un ciclo de 31 días, el año tiene un ciclo de 12 meses y de pronto vemos cómo van corriendo los meses y ya estamos en las fiestas de septiembre y cuando menos nos damos cuenta ya pasaron las festividades de los muertos y ahorita ya se está todo el asunto preparando para la Navidad y no te das cuenta ni cómo y ya estás en la Navidad y ya llegó enero y ya comenzó de nuevo enero. Ciclo tras ciclo tras ciclo. Las estaciones del año tienen sus ciclos. Pasamos primavera, luego verano, el otoño y llegamos al invierno. Ahorita estamos en el invierno. El agua tiene su ciclo. Los ríos llegan al mar, se evapora el agua, se forman las nubes, llueve en las montañas, se cae. Todo tiene su ciclo. Terminas un año escolar y empiezas el otro año escolar. La vida tiene su ciclo, la vida humana. Naces, creces, eres adolescente, eres joven, eres adulto, envejeces, te mueres, el polvo al polvo. Cuando naces, Dios sopla espíritu de vida en ti y luego cuando falleces, le entregas ese soplo de vida a Dios. Todo es un ciclo. La vida funciona en base a ciclos. Pero así organizó Dios la vida. Así organizó Dios el planeta. Así que no nos peleemos con los ciclos. Los ciclos dan
equilibrio y razón. Hay problemas cuando Salomón empieza a entrar en crisis porque empieza a cuestionar por qué la vida es así. Y ya no le tiene sentido. Entonces él dice, pues la vida no cambia. Hoy es enero y mañana de pronto ya estamos en diciembre y mi vida sigue lo mismo. Sí, bueno. Entonces, algo que Salomón va a tener que hacer, y no lo voy a meter ahorita en eso, después lo vamos a ver, pero Salomón tiene necesidad de recuperar el sentido de la vida. A veces perdemos el sentido de la vida y necesitamos recuperarlo. Una de las cosas que idealmente suceden cuando llegamos al conocimiento integral de Dios, y yo pongo entre paréntesis ahí, al conocimiento integral de Dios, no a la religiosidad de muchas iglesias, porque en muchas iglesias se transmite un conocimiento a veces muy absurdo acerca de Dios, o programaciones que de pronto nos atan. Tenemos mucha condenación porque no fuimos a la oración, porque no fuimos a la iglesia, porque no oré antes de comer, a veces nos meten en programaciones muy absurdas y que nos condenan. Muchas de las enseñanzas de las iglesias traen más condenación que libertad. Por eso Jesús dijo, yo he venido para conocerán la verdad y la verdad les dará libertad. Cuando venimos al conocimiento de Dios y entramos en una intimidad, algo que tiene que suceder es que lleguemos a entender que mi vida es parte de mi historia, mi historia de vida es parte de la gran historia de Dios. Mi vida está dentro de la gran historia de Dios. Escúchenme bien, mi historia personal tiene sentido porque entra dentro de la historia personal de Dios, de lo que Él quiere hacer, de lo que Él quería hacer en Cuautla, en México, en Canadá, donde la gente esté. Nada es casualidad. Tú no solo estás yendo de lunes a domingo, no estás yendo de enero a diciembre, no estás yendo de 6 de la mañana a 8 de la noche. Tu vida es parte de una historia donde Dios está creando cosas porque así lo planeó. Espero que me capte la idea. Él cuenta su historia, Él va a contar su historia, y en esa historia nuestras vidas tienen significado. Nada de lo que nos está sucediendo, un año, un ciclo más que vivimos, está dentro de lo que Él había planeado. ¿Me van siguiendo la onda? Déjenmeles. Hace 4 años aproximadamente, cuando ya dejo de la dinámica de estar dando conferencias fuera de mi ciudad, empiezo a tocar puertas y empiezo un ciclo de levantarme, agarrar mi coche e ir a tocar puertas a las escuelas, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, para ofrecer mis conferencias, para darme a conocer, para generar ingresos, y mi vida era levantarme temprano, subir las cosas al coche, que me acompañó en muchos de esos ciclos, subir el equipo de sonido, subir la pantalla, ir a tocar puertas en las escuelas, me daban chance de dar conferencia, daba una conferencia, vendía algunos libros, me pagaban, yo regresaba, me pedían conferencia, yo preparaba conferencias, llegaba, comía, descansaba, preparaba conferencias y descansaba, y en la noche, en la mañana, era un ciclo donde yo entré de pronto también en un tedio y llevaba yo casi un año así, y yo le estaba como perdiendo gusto a este ciclo, y entonces en una de esas conferencias, recuerdo en una kinder de aquí de Tenancingo, estoy dando mi conferencia y una mujer se me acerca y me pide mi tarjetita, y le doy la tarjetita y me dice, es que yo necesito ayuda, no para mí, sino para una hermana que tengo que tiene severas crisis existenciales. Y le dije, claro que sí. Y ya me dijo, le voy a llamar porque le voy a sacar cita a mi hermano. Esa es su hermana.
Y entonces, cuando Dios me permite quiero que me entiendan, mi ciclo, que yo ya llevaba un rato haciendo lo mismo, entiendo que ahora tiene sentido, porque Dios permite que en algún momento entro en contacto con esta persona y a partir de ese momento se genera toda una dinámica que desembocó en un encuentro que esta chica necesitaba con Dios, y luego además Damián necesitaba una chica, y entonces no me han dado gracias, pero si no es porque yo, quiero que me entiendan, mi ciclo ahora tenía sentido. No tenía sentido, no le encontraba mucho sentido. Por supuesto, era generar ingresos para tener economía, no como yo quisiera, pero llegó un momento que encontré tedio en ello. Digo, ¿para qué es esto? Cuando, por lo menos en esa situación, cuando Dios permite ese encuentro, y entonces Adriana llega tengo contacto con ella, empiezo esta terapia con ella, después la canalicé contigo, y parte de esta relación fue insistirle que necesitaba la paz de Dios, y la fuimos encaminando, y hoy es una de nuestras más fieles congregantes, ¿no? Y además la esposa de también, así que insisto, no me lo han agradecido, espero que lo consideren bien. A veces le perdemos sentido a la vida, pero necesitamos entender que mi ciclo de vida en algún momento dado va a acomodar, o es parte dentro de mi historia, es parte dentro de la historia de Dios. Nada está corriendo sin sentido. Un día no está sin sentido con Dios. Una semana no está corriendo sin sentido con Dios. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que nos está pasando, tiene sentido para nuestra historia, y esa historia personal va a encajar dentro de la historia de Dios. ¿Me sigue la idea? ¿Sí? Ok. Necesitamos entender esto, entonces, que aunque el día es un ciclo y se acaba, la semana es un ciclo y se acaba, el año es un ciclo y se acaba, tu vida es parte dentro de una gran historia donde Dios, si te permitiste ser moldeable, Dios te quería en ese momento, en ese día, ¿sí? En esa escuela, en esa calle, aun cuando lo que haya sucedido no fue tan como muy agradable, pero algo, un propósito Dios tenía ahí. ¿Estamos ahí? En tu vida, cada ciclo que estás viviendo tiene sentido y cuenta para tu misión y para la misión de Dios. Recuerden que una de las cosas que llega un momento donde tenemos que estar claro es cuál es mi misión y cuál es mi visión. Mi misión es la razón por la cual yo existo, y mi visión es lo que yo voy a hacer con mi vida. ¿Sí? Mi misión, ¿para qué existo? ¿Para qué existe José Luis? ¿Para qué existe Diana? ¿Para qué Dios le permitió a Diana nacer? ¿Qué quería Dios con Diana? Nada más que crezca, que se enamore, que vaya a la escuela y ya. Ojalá. ¿Eso era todo el chiste? No, hay una misión. La misión es la razón por la cual nacemos y existimos. Entonces mi misión es parte de la misión de Dios. Dios tiene propósitos. No solo vives en ciclos, no solo eres parte de un ciclo, sino los ciclos que estás viviendo son parte de Dios. ¿Ok? Entonces, dije, nos guste o no nos guste, necesitamos aceptar que la vida se mueve en ciclos. De 6 de la mañana, no, ¿a qué horas comienza el día? Prácticamente a la 1 de la mañana, ¿verdad? Pero el día a las 6 de la mañana, para mí empieza como a las 9:30, pero El día empieza a las 5. Es que depende, ¿no? ¿Para ti? Como a las 7. Para mí el día no acaba. ¿Y termina? Y vuelve a empezar. Empieza a las 7 y termina Hasta las 9. hasta las 9. A dormir. La vida se mueve en ciclos. Primera cosa que necesitamos entender hoy es que la vida se mueve en ciclos. Y no nos peleemos con eso. La vida se mueve en ciclos. Y esos ciclos tienen
una razón de existencia. Y que nosotros estemos dentro de esos ciclos también tiene una razón. Hay 4 tipos de ciclos. Están los ciclos internos y los ciclos internos es mi proceso de pensamiento, y están los externos, los naturales de la vida. Entonces, los naturales de la vida son del amanecer al anochecer. Los ciclos externos naturales de la vida es primavera, verano, otoño, invierno. Los ciclos externos de la vida es enero, febrero, marzo, abril, diciembre. ¿Sí? Los ciclos naturales de la vida es el agua baja de los ríos, de las montañas por los ríos, llega al mar, se evapora, se forman. Esos ciclos. Hay 2 ciclos: los internos, que son mis actitudes y mis pensamientos, mis creencias, y los externos, donde yo estoy inserto, donde mi vida comienza a las 6 de la mañana y termina a las 8 o 9. 2 tipos de ciclos: los internos y los externos naturales de la vida. También están los ciclos virtuosos y los ciclos viciosos. Todos tenemos virtuosos y viciosos. Ahorita los explico. Lo que es importante entender es que los ciclos internos determinan el resultado de los ciclos externos. O sea, mi proceso de pensamiento, mis creencias influyen en que los ciclos externos tengan sentido. Mis creencias, mis pensamientos van a determinar que los ciclos externos no pasen sin sentido. Cuando Salomón escribe este pasaje de Eclesiastés, él está en una crisis existencial. Y ese tiempo, su pena de que escribió este pasaje, de pronto está sus pensamientos internos, sus ciclos de pensamiento interno, es decir, se levantaba en la mañana y qué hueva mi vida, voy a salir a trabajar y me voy a cansar, me va a dar hambre, voy a comer, voy a dormir, me voy a levantar, qué hueva mi vida, qué tedioso, porque es así la vida. Es decir, sus ciclos de pensamiento, el día hoy pensaba lo mismo que ayer, y mañana voy a pensar lo mismo que hoy. Qué hueva mi vida, estaba diciendo Salomón, qué hueva mi vida, ¿cuándo se acaba esto? Entonces, su ciclo de pensamiento eterno, que le duró varios días, está influyendo en el resultado de en los ciclos externos, porque entonces la vida está corriendo y para él no está teniendo sentido. Entonces es importante entender que los ciclos internos determinan el resultado de los ciclos, o la calidad o el sentido de los ciclos externos. También es importante entender que los círculos virtuosos tienen el poder de terminar con los ciclos viciosos. Ahorita voy a ver un ciclo vicioso, pero si tengo un ciclo vicioso, y aquí tengo un círculo vicioso, ahí está el ejemplo, te echas una siesta, te desvelas, si te desvelas, te despiertas cansado. Si te despiertas cansado, te da hueva hacer ejercicio. Si te da hueva hacer ejercicio, no tienes energía. Eso hace que te duerma, que tenga necesidad de echarte una siesta. Eso hace, como te echaste una siesta en la tarde, no te duermes tan temprano y luego te desvelas. Ese es un ciclo vicioso. Importante entender que los ciclos viciosos, ¿cómo se acaba un ciclo vicioso? Con un ciclo virtuoso. A ver, vamos a definir, ¿qué es un ciclo virtuoso? Un ciclo virtuoso es un mecanismo de modificación de las creencias absurdas e irracionales que provocan sufrimiento. Es decir, nuestras creencias son las que están generando ansiedad, depresión, sufrimiento, dolor. Cuando Salomón está escribiendo Eclesiastés, Salomón tiene ansiedad, tiene depresión. Estas creencias
no nos están sirviendo y entonces necesitamos generar otras creencias que se acomoden mejor y que nos den respuestas positivas a problemas que hemos estado intentando resolver de un mismo modo. Voy a mencionar un ejemplo de círculo virtuoso, pero me adelanto diciendo, un ciclo virtuoso es hacer lo mismo con un propósito, hacer lo mismo para lograr un propósito. Por ejemplo, una dieta, la repites y la repites, o sea, no en el primer día de dieta vas a bajar 8 kilos de peso, pero repites esa dieta y 6 meses después, 8 meses después, o sea, todos los días, tus 5 comidas, tu colación, tu esto no, esto sí, entonces esto por 8 o 10 meses, un año, es este círculo. El ciclo virtuoso es repetir lo mismo para lograr un buen propósito. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Vas al gym y entonces todos, no sé, hay gente que se levanta a las 6 de la mañana y ya está en el gym, ¿no? 6 de la mañana, ¿no? Todos los días o 4 o 5 días a la semana. Es hacer lo mismo para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Esculpir su cuerpo. ¿Sí? Estar bien. ¿Va a esculpir su cuerpo con 3 días de ir al gym? No, pero entonces un año después ya tiene su cuerpo esculpido. ¿Sí? Yo lo tengo esculpido, pero entonces, círculo virtuoso es hacer lo mismo, repetir las mismas cosas para lograr un buen propósito. ¿Hasta ahí estamos bien? Esto es un círculo virtuoso. Pero tienes un objetivo claro. Tienes un objetivo claro. Y es un objetivo deseable. Lo cual muchas veces se pierde cuando nos damos cuenta, o a veces no nos damos cuenta que estamos en un ciclo vicioso. O cuando el objetivo no es deseable. Totalmente O de no acuerdo. está... Más bien, No, sí, sí. Más bien cuando no le encuentras un sentido a tu vida. ¿No? Porque hay un ciclo interno. Pero es que cuando no tienes, o sea, no es claro el objetivo, te dispersas y empiezas a decir, ¿qué caso tiene que meter? ¿Qué estaba pasando con Salomón? No, Salomón está viviendo su existencia. No va detrás de nada. Yo soy sabio, todo lo sé. Todo lo sé. O sea, no va detrás de una meta específica. No, Él heredó toda la lana de su papá. no tiene deseo de nada. Salomón no tiene problemas económicos. Heredó toda la lana de su papá. Entró en el tiempo de él, fue un tiempo de paz. Shalom. Ya no está leyendo un libro. Ya no está aprendiendo de nadie. ¿Sí? No tiene guerra con nadie. No tiene pleito con nadie. No tiene razón su existencia. Entonces, un día tras otro día es exactamente el mismo ciclo, pero se convirtió en un ciclo vicioso, donde el tedio de ayer es el tedio de hoy y va a ser el tedio de mañana. ¿Sí? Un círculo virtuoso es repetir lo mismo con un propósito, y un propósito definido y establecido. ¿Sí? Con un fin preestablecido. Eso, y deseable, como bien dijiste, lo cual ya no tiene Salomón. Y te das cuenta, espero que no le esté pasando esto a Abe, si a lo mejor vea pero de pronto es algo típico en los jubilados. ¿Ah? De pronto es algo que se deseaba, ya me quiero jubilar, y de pronto ya llegó a la jubilación, tiene un ingreso establecido, un buen ingreso, dependiendo del trabajo, y tiene la vida resuelta. ¿Ah? Tiene su vida resuelta. Y entonces entra en un tedio. Entonces, qué hueva mi vida. Como ya no tiene la necesidad de ir a generar los ingresos porque los tiene asegurado, qué hueva mi vida. Y nada, dice el Salomón, y nada los tiene contentos. Espero que no sea este el caso de Abel, ¿verdad? Pero que si está nublado, está nublado. Que salió el sol, está bien padre. Que si, lo que sea, otra película más. Ya conozco Cancún, ya conozco las pirámides de Egipto. Bueno, pues vamos allá. ¿Acapulco? Qué hueva, ya conozco Acapulco.
Nada nos tiene contentos, dice Salomón. Y así estaba Salomón. Desanimados. Desanimados. Con tedio. ¿Ibas a decir algo? Sí, que es de manera natural cuando tenemos una vida. Pasamos por ciclos y más o menos los ciclos se cumplen cada 5 años, poco más, poco menos, pero necesitamos cambiar y para eso se presenta como desánimo para poder lograr un objetivo hacia el siguiente. O sea, no es lo mismo que tengas 15 años a que tengas 25. Y entonces llaman crisis Existenciales, emocionales. Pero son normales, Okay. son esperadas incluso. El ciclo interno, tu ciclo de pensamiento, determina que los ciclos externos tengan sentido o no tengan sentido. Entonces estoy aclarando el ciclo interno de Salomón. Todo lo tiene resuelto. Lana no es su problema. Conocimiento no es su problema. ¿No? Mujeres no es su problema. Mujeres no es su problema. ¿Cuántas suegras llegó a tener? ¿Recuerdan? ¿Cuántas mujeres? No sé. Y 300. ¿Cuántas? 800 concubinas y 300 esposas, ¿no? Algo así. Sí. Imagínate, 1000 suegras. Ya casi le llego, ¿no? ¿Sí? Casi les llego. Ángel. Finanzas es un problema. ¿Dónde vivir bien es un problema? Tiene el Caballo dónde salir a pasear es un problema. Carruaje es un problema. Viajes, joyas, prestigio social. Como que detrás de qué voy. Sí. De un negocio que me genere más ingresos para... No, ¿para qué? Sí. Ahora pudiéramos decir que a lo mejor esa sería la característica de los ricos, de los fifís. Tampoco. No es propia de los que ya tienen su vida resuelta. También le sucede a los que no tienen la vida resuelta. Y por lo mismo, entonces, ay, mi mísero sueldo, 1000 pesos, me los echo, apenas si los cobro y ya nomás, y para puros pasajes y nada cambia. El ciclo interno de pensamientos es lo que determina que el ciclo externo tenga razón o no tenga razón de ser. Pero entonces, un ciclo virtuoso es repetir lo mismo con un sentido definido, con un propósito definido en busca de un resultado deseable. Entonces tiene razón de ser que mañana me levante y pasado mañana vaya a trabajar y llegue primavera y llegue verano, porque al fin de 4 años, de 4 primaveras, entonces tendré mi certificación, mi certificado, que luego se convierte en un título, que luego se convierte en cédula profesional, que luego me permite tocar puertas con más eficiencia, que luego me permita más ingresos, que no solo sean 800 o 1000 pesos semanarios. Ese es un círculo virtuoso. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Yo recuerdo mucho de la actitud y es ahí donde juega un papel para mí. Claro. ¿No? La actitud positiva y la actitud negativa de crecer. La actitud interna determina mucho. Entonces, tus ciclos de actitud interna determinan mucho tu calidad de tu vida externa, de tus ciclos externos. Vamos a un pasaje que todos conocemos. Josué, el libro de Josué. Josué 6:2. Recuerden, van conquistando las ciudades. Jericó es una ciudad amurallada y está amurallada porque levantaron su muralla porque, entre otras cosas, le tienen miedo a los israelitas. Saben que van a ir a conquistarlos y Dios les da una estrategia a los israelitas para derrocar Jericó, porque de pronto Jericó es impenetrable ante ese muro. Entonces Josué 6:2, el Señor le dijo a Josué: Josué, te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes
tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Aquí va a empezar un círculo virtuoso. Hacer lo mismo por un tiempo para lograr un propósito deseable y definido. Verso 10. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué. Que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces, griten. Entonces, a ver, ¿cuál es la orden? Que se queden callados. Que se queden. Van a darle 6 días vuelta a la ciudad en silencio. Solo van a marchar. Pero es una vez al día. Y ¿Eh? el séptimo día Son 7 veces. O sea, estamos hablando de ciclos, donde se establece qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Van a marchar alrededor, no van a gritar. Pero cuando yo les diga, entonces, cuando se toque el cuerno del carnero, entonces ustedes van a gritar. Pero, ¿Sí? Dilo. ¿no? En corto. Me voy a- Porque de pronto se desvía mucho, ¿no? Ya quiere hacer otro sermón de esto. Verso 20. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, después de marchar en silencio 6 días, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Quiero que imaginen el proceso. Imaginen los soldados cada día marchar en silencio. Quiero que imaginen qué creen que pensaban los soldados. Aquí tengo. Primer día. ¿Qué es lo de la orden que le da Josué? A ver, señores, vamos a marchar así, lo que acabo de decirles. Y entonces, el primer día que hicieron, marcharon en silencio. Primer día. Quiero que imaginen a los soldados. Si no vamos a pelear, ni siquiera vamos a gritar, si ni siquiera se las vamos a mentar, no le veo chiste a solo darle vuelta a la ciudad amurallada. Sí. El efecto de la organización de este pueblo va a tener un efecto en los que están adentro. Un impacto. Un impacto. Okay. Día 1. Miedo. Día 2. Van marchando los soldados. Pues yo sigo sin verle chiste a esto de marchar. Veo el muro, ni siquiera una grietita veo ahí, mira. O tú lo ves una. Yo no le veo. Día 3. Creo que Josué se fumó un churro de mota. ¿Por qué? A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Marchar? O sea, quiero que entiendan que ellos no están. El que tiene la concepción de todo esto es Josué. Ellos no tienen como muy integrado como qué va a suceder. Al que le dio Dios la estrategia es a Josué. Y Josué cumple con su mandato de organizar al pueblo. Tampoco les va a decir o les está diciendo. Día 4. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Juan? Ya me da huevo venir a hacer eso. Ya llevamos 4 días marchando y yo la neta no veo nada. Día 5. ¿Sabes qué creo? Que allá arriba hasta nos han de escupir y se han de estar burlando de nosotros. No pasa nada. Día 6. La neta, yo mañana me reporto enfermo. Para mí que estamos perdiendo el tiempo. Un círculo virtuoso es hacer lo mismo con un propósito. A veces, cuando somos los que tenemos que recibir órdenes o recibir las indicaciones, como que no le vemos el chiste. Por ejemplo, vas a un nutriólogo y te dice, vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto no. Y tú haces lo mismo y dices, pues no le veo la báscula, 100 gramos. O sea, como que yo creo que está equivocada, ¿verdad? No le ves sentido a lo que te dice. Igual cuando vas al gym, entonces el instructor te dice, vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Y tú una semana después dices, nomás me duelen los músculos, pero para mí que
no sabe. De pronto tienes que depender del que está al frente, que tiene la estrategia, y entender que el acto repetitivo, tarde o temprano, va a lograr un propósito que tú anhelas. ¿Puedes decir algo? A veces por eso se busca a alguien externo, ¿no? Porque uno mismo pierde objetividad. O no sabe las rutinas. O sea, hoy vamos a hacer pecho. Aunque las sepas, el hecho de saberlas y de estar haciendo el mismo. Solo no te me detienes. Sí. Eres cosa pareciera. Verso 10. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces gritan. ¿Por qué es que no podían ni hablar mientras estaban dando vueltas? ¿Por qué se les ocurre que la orden era no hablar durante 6 días? Ahora imagínate 6 días de no decir nada, por lo menos mientras iban en la marcha. Y no crean que estamos hablando de una ciudad amurallada, no le están dando vueltas a esta manzana, ¿no? ¿Por qué sería la orden? No hablen, ni siquiera hablen, no gritan. Ustedes marchan en silencio y punto. ¿Qué quería lograr Dios con eso? Al margen de que el propósito final era que la ciudad cayera y ellos pudieran tener la victoria, pero al margen de eso, Dios quería generar un proceso de pensamiento diferente en ellos. Olvídense un poco de que la ciudad cayera, de que al final, el resultado final era que cayera la ciudad. Dios estaba tratando con los israelitas, con sus ciclos internos de pensamiento. Vamos. Dios quería trabajar en sus ciclos internos de incredulidad y fe. Quería demostrarles, quería que ellos entendieran que cuando nos ponemos y nos alineamos con Él, las cosas, aunque parezcan repetitivas y sin sentido, al final sí tienen un sentido. Dentro del reino de Dios, todo tiene un chiste y todo tiene un sentido. Y necesito descansar en Dios. Dios estaba tratando con los pensamientos, con ciclos internos de su pueblo. Que entendiera que los ciclos internos fortalecidos al final tienen sentido, aunque en el curso de los mismos no parece así. Porque no vemos como que nada cambie cuando empezamos o estamos a mitad del ciclo. Es al final del ciclo cuando entonces entendemos. Entonces ellos entienden hasta el 7º día que no tuvieron ni que pelear ni dinamitar. Con eso que hicieron fue más que suficiente para que la ciudad amurallada cayera estrepitosamente y ellos pudieran tener victoria. Un círculo o un ciclo virtuoso es dar vueltas, pero con un propósito definido. Dios nos ha dado ciclos que nosotros que tenemos que vivir, practicar o abrazar para lograr un propósito, para generar un cambio deseado. Venir a la iglesia cada domingo, y de pronto habrá quien, a lo mejor la pareja le dice: pues ya tenemos 2 años yendo a la iglesia y tú no has cambiado nada, viejo. Ángel, Sí. lo sé todo. O viceversa, ¿verdad? Pues no sé por qué te sirve. Vamos a la iglesia cada domingo y tú sigues igual, vieja. Sí. Este es parte de un círculo virtuoso. Venir a la iglesia cada domingo, pero al final tiene un propósito. Los cambios, déjeme decir, los cambios que Dios hace no siempre son en un instante. Dios puede hacer un milagro en un instante, pero Dios no va a transformar tu vida en un instante. Los milagros no transforman la vida de las personas. Dios hace un milagro y ya sanó la vida, resucitó, pero eso no hace que su familia ahora sea
tenga una convicción del Dios al que sirve. Los cambios son procesos. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, un ciclo tiene un sentido porque está generando cambios. Un milagro no los va a generar. Dios puede hacer un milagro en tu vida en un instante, pero no va a transformar tu mente, tu manera de pensar en un instante. Por eso, muy rara vez no practicamos aquí el que la gente pasa al altar. Hace tiempo me decía mi hija que va a otra iglesia y dice: papá, ¿es necesario que todos los domingos o todas las reuniones la gente pasa a ser ministrada? Y yo le dije: no. Pero es una práctica religiosa. Pasen, hermanos, y vamos a orar por ustedes. Señor, yo declaro una mentalidad nueva en esta persona. Es una mentira. Señor, yo declaro en tu nombre que las pesadillas ya no van a venir a esta persona. No, se sigue viendo películas de terror en la noche, se sigue leyendo libros de terror en la noche. ¿Sí? Los llamamientos no tienen sentido para cambiar, para transformar a las personas. Puede hacer Dios milagros y se puede llamar y puede orar y puede recibir la vista, como pasó conmigo, puede sanar de una enfermedad, pero eso no va a transformar a la persona. ¿Estamos ahí? Ok. Se requiere vueltas y vueltas en la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia. Se requiere vueltas y vueltas en su presencia. Se requiere vueltas y vueltas en la adoración, para que después de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, finalmente esas vueltas y vueltas y vueltas, finalmente transformaron nuestra forma de pensar, modificaron nuestras creencias. Somos una congregación que no somos religiosa, que no condenamos, que no se condicionamos. La estructura de pensamiento no se modifica por estar un domingo o 2 domingos. Es domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, hasta que son modificadas las creencias. Algo que hemos estado mencionando es que el amor de Dios sí es incondicional. Dios no me ama más si me porté bien durante todo el día y Dios a la noche me dice: hijo, yo te amo mucho más que ayer. No, el amor de Dios es incondicional. Si me porté mal, si me encontré una cartera y con 10,000 pesos tenía la credencial, pero pues me quedé con la lana, si me quedé con el cambio, si le refresqué su madrecita que me rebosó, hice cosas malas en la noche, Dios no me ama menos. Dios no me ama en base a mis actos. El amor de Dios es incondicional. Pero pues en las iglesias, pues la mayoría de las iglesias te hacen ver que el amor de Dios es condicionado a tus actos buenos. Si hiciste cosas malas, entonces olvídate, porque Dios ya se fue de tu presencia. Ya su presencia ya no está contigo. Tu espíritu te ha abandonado. Es paradójico porque a la vez que te dicen eso o que te enseñan eso de manera indirecta, también te dicen que vayas por los perdidos, para el cual el amor de Dios es abundante y que Dios no los perdona todas las cosas que vivan. Perdón, pero muchas congregaciones, Dios diseñó una iglesia para que fuera una comunidad sanadora, pero muchas congregaciones, las iglesias se han vuelto comunidades enfermantes porque condicionan el amor de Dios. No me voy a meter mucho en eso. Si pasaste años escuchando mentiras, y aún escuchar mentiras dentro de la iglesia, porque se pueden escuchar mentiras dentro de la iglesia, claro que sí. Es bueno. Es bueno. Es bueno, no es bueno escuchar tanto. Me acuerdo de que les dije alguna vez, déjenme recordar rápido, mi abuela me transmitió este asunto, y es la creencia en mi iglesia nativa, donde si tú no estás bien cimentado en la palabra de Dios y estás te toca estar en una posesión demoníaca para ayudar a alguien,
el demonio se le va a salir a esa persona, y si tú no estás bien con Dios, se te va a venir a ti, se te va a meter a ti. Eso enseñaban en la iglesia. Eso era una mentira que después tuve que sacudirla, ¿sí? Como muchas otras mentiras. Entonces, si pasaste años escuchando mentiras, necesitas años escuchando verdades para que entonces tus creencias sean modificadas y te ayuden para que tus círculos internos no afecten los ciclos externos. Hay personas cuyos ciclos internos son negativos, son depresiosos, son ansiosos, son de frustración. Y yo pongo ahí, solo hay que ver los memes, los perfiles de la gente. Ay, Dios mío. Pongo ahí un ejemplo de meme, ¿verdad? Nada como una buena decepción para que abras los ojos y cierres el corazón. ¿Qué está pasando? ¿Qué ciclos internos está manejando esta persona que está subiendo este meme? Está como Salomón, ¿sí? Tiene un ciclo interno que no está abonando nada para que sus ciclos externos tengan una razón de ser. Y ese ciclo interno les detiene de lograr estabilidad emocional, les impide disfrutar su vida y lamentablemente pone en pausa los planes de Dios para con él. ¿Ustedes creen que Dios iba a obrar con Salomón en ese estado existencial de nada tiene sentido la vida, qué huevo la vida? ¿Cómo están tus ciclos internos? Otro meme. 50% te extraño, 50% ojalá nunca te hubiera conocido. Está teniendo un ciclo interno de ansiedad, de depresión, de frustración. El ciclo virtuoso es hacer lo mismo, repetir lo mismo durante un tiempo para lograr un propósito anhelado y definido. El ciclo vicioso son hábitos o conductas que nos conducen a que se repitan siempre las mismas respuestas frente a situaciones conflictivas. Pongo ahí un ejemplo, ¿verdad? Igual de memes. Le hablo, me habla. Lo ignoro, me ignora. Y así llevamos 5 años de relación. Me hablo, me ignora. Lo ignoro, me habla. El ciclo vicioso se repite. Insiste una y otra vez, siempre lo mismo. Dice Salomón. Siempre y nada cambia. Y la vida, nada cambia. La conclusión es que se haga lo que se haga, siempre se termina de la misma manera. Esto es un círculo vicioso. Haga lo que haga, nada cambia. Salomón está en un ciclo vicioso. En los ciclos viciosos las personas quedan víctimas de un sistema que los ahoga, los apresa y no les permite crecer. Pero ese sistema es un sistema de creencias que no ha sufrido modificación. Los ciclos internos de pensamientos y actitudes son los que van a provocar los cambios, pero mientras sigan teniendo ese ciclo interno de pensamiento, lo externo no va a ser modificado. Los problemas personales no pueden ser resueltos como ecuaciones matemáticas. Para los problemas existenciales no se aplica la misma estrategia que en lo matemático. En lo matemático los cálculos ya están establecidos y siempre 2 más 2 siempre va a ser 4. Las ecuaciones matemáticas siempre te van a dar un resultado y las matemáticas son exactas. Pero no así con las cosas existenciales. Algunos quieren creer eso, quieren fórmulas. ¿Sí? Dame una fórmula para que yo mañana ya haya bajado 10 kilos de peso. Dame una fórmula para que mañana ya no tenga pesadillas. Decía Sergio, ore por mí para que yo ya mañana me sienta bien. Le tengo miedo a la muerte. La muerte me persigue. ¿Sí? Pastor, la muerte me persigue. Ajá, sí. Iba manejando y de pronto vi y el coche que iba delante de mí tiene una Santa Muerte. La Santa Muerte me persigue, ¿no? Y voy manejando y de pronto ahí está una funeraria. La muerte me persigue. Pastor, ore por mí para que yo ya no le tenga miedo a la Santa Muerte. Esa oración no va a funcionar.
¿no? Él necesita modificar su sistema de creencias, sus círculos internos necesitan ser modificados. Si no, se van a modificar con una oración, así la haga Cachuluna o el Papa o Marcus Witt, ¿no? Vamos con un ejemplo bíblico de un ciclo vicioso. La famosa historia de David que todos nos sabemos, aunque no hayamos leído la Biblia. 1 Samuel 17:16. Durante 40 días, digan conmigo 40 días. 40 días. Durante 40 días, cada mañana, cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Están los filisteos, los israelitas van a pelear. ¿Se acuerdan de la película de Troya? Ahí están los ejércitos. Y al rey de los filisteos se le ocurre una cosa. Dice: yo traigo mi paladín. Y el paladín le dice: a ver, tú sal y provócanos. Y entonces el paladín sale y sale al frente del campo de batalla y los llama cobardes, perros, mandilones, y les dice: uno de ustedes venga y pelee conmigo. ¿Para qué peleamos todos? Si me vence, nosotros vamos a ser sus esclavos, pero si nosotros los vencemos, ustedes van a ser nuestros esclavos. 40 días, mañana y tarde, lo mismo. Día 28, todas las mañanas salía: cobardes, mandilones, vengan y vénzanme. En la noche: hola de cobardes, israelitas, estúpidos. Otro día, día 28, cobardes, vengan y yo los estoy desafiando, se están escondiendo detrás de las faldas de su rey Saúl. En la noche, 40 días haciendo lo mismo. ¿Saben dónde estaba incidiendo todos estos puyas? En el valor de los. Él estaba teniendo un círculo virtuoso. Es interesante. Pero para los israelitas eso se estaba generando un círculo vicioso. ¿Qué hacía él y qué hacían ellos? ¿Qué hacía él? ¿Y qué hacían ellos? O sea, sabían, ahora sí vamos a pelear. Y lo veían. Y lo veían así, bien gigantote. ¿Qué hacían? Se regresaban detrás del cerro. Mañana y tarde. Día 25, día 26, día 28, día 35. Ellos no sabían que iban a hacer 40 días y ya eso se iba a acabar. No, ya van 40 días y sigue un círculo vicioso para ellos. Alguien tiene que romper eso. 40 días de salir, de gritarles improperios, de tratándolos de cobardes, de mandilones. 40 días de desafiarlos y ellos de esconderse. 40 días de estar pensando, Saúl, una estrategia. A ver, a sus generales, a ver, una estrategia. Ellos son hombres de guerra, han conquistado mucho. A ver, una estrategia. A ver, ¿cómo vamos a vencer a los filisteos, no? Y nada se les ocurre. 40 días de hacer exactamente lo mismo y tener el mismo resultado. No van a ningún lado. Y se están llenando de más temor. El ciclo interno del temor. Entonces, Goliat estaba generando un círculo virtuoso. Él está tratando de romper su seguridad. Para ellos, los israelitas, era un círculo vicioso. Se están llenando de temor, y nada está cambiando. El día de ayer estaban llenos de temor, hoy tienen más temor, mañana tienen más temor, y la realidad no está cambiando. Alguien tenía que romper ese ciclo vicioso. ¿Quién fue ese que rompió ese ciclo vicioso? Alguien tenía que entrar y enfrentar ese desafío con una mentalidad diferente. El ciclo vicioso es abordar el asunto bajo un mismo esquema que no está resolviendo nada. ¿Me siguen la idea? O sea, un ciclo vicioso se convierte en vicioso cuando haces lo mismo con el mismo pensamiento, con el mismo esquema. Y estás viendo que no resuelve nada y tú sigues con el mismo esquema de pensamiento y con el mismo repetir. Y puedes pasarte, bueno, voy a poner un ejemplo absurdo, y las horas
se te ponchó una llanta y de pronto alguien puede observarte y dice, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? No, pues que se me ponchó la llanta. Y luego, ¿por qué no la has arreglado? Sí, pero ¿y qué estás haciendo? Mira. Y nomás no termino de inflarla. Y te puedes pasar 40 días. Ese es un círculo vicioso. El mismo clase de pensamiento, la misma acción que no te está llevando a ningún lado. ¿Vale? Un ciclo vicioso se rompe al modificar las creencias internas. Un ciclo virtuoso se rompe con un ciclo virtuoso. Y aquí llega David con un círculo interno de pensamiento diferente, creencias diferentes a los soldados israelíes. No me voy a meter mucho en la historia, ustedes ya la conocen. Su papá le mandó a que llevara algunos tacos a sus hermanos. Ven, llévalos a estar en el campamento y ven, me reportas cómo están las cosas. Cuando regresa, cuando va David al campo de batalla, se da cuenta de todo este ciclo vicioso. Se da cuenta que este cuate sale en las mañanas y en las tardes, los trata de cobardes y nadie está haciendo nada. Y entonces pregunta, oye, ¿y qué va a pasar aquí? O sea, como que, ¿y quién lo venza? ¿Qué? No, pues, y oye, que dicen ahí Saúl dijo, tengo que hacer algo, tengo que motivar a mi ejército. Y se le ocurre algo, el que venza ese gorilón se va a casar con mi hija, lo voy a liberar de impuestos, va a comer conmigo en el palacio real. Esto lo escucha David, aunque no es mi tema, y entonces esto lo motiva a él, pero entra David con un esquema de pensamiento diferente a todos los israelitas. Versículo 23, mientras hablaba con ellos, mientras David está hablando con sus hermanos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Verso 32. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Tu siervo, un pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba alguna oveja del rebaño, yo lo mataba. Yo salía tras él, lo hería, lo rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba, porque le decían, él es un soldado de guerra y tú eres un chamaco, no se preocupe, no soy ningún novato. Y le cuenta su propia experiencia. Hay muchas cosas que meterme, pero no me voy a meter. Voy a esto: fuera león o fuera oso, tu siervo, dice David a Saúl, lo mataba. Quiero que chequen este asunto, es un breviario cultural. Ese filisteo circunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. No sé si te has preguntado qué tiene que ver con ¿por qué David dice ese filisteo incircunciso? ¿Qué tiene que ver aquí la circuncisión? Siempre me llamaba la atención, ¿por qué aparece esta frase? No se preocupe. Y luego, despectivamente dice, ese filisteo incircunciso. Muchas veces Isaac menciona esta palabra. ¿Qué tiene que ver la circuncisión aquí? ¿Qué era la circuncisión? ¿Qué significaba la circuncisión? Verso 36. Ese filisteo incircunciso se lo va a ver conmigo. La circuncisión resulta ser que para bien está marcando el círculo interno de pensamiento de David. La circuncisión hace a David pensar diferente y ser optimista y ser lleno de fe. En los tiempos de David, a los niños varones desde los 8 años, como un distintivo, y eso desde los tiempos de Moisés, como un distintivo del pueblo de Dios, Dios le dijo, recuerdan este asunto con Moisés, y les dice, a partir de ahora,
vas a circuncidar a cada varón, lo vas a circuncidar, ¿sí? Como un signo de mi pertenencia. Mi pueblo tiene que ser circuncidado. Entonces, a cada varón, un distintivo de ser del pueblo de Dios era hacerle la circuncisión. ¿Qué tiene esto que ver? Ser circuncidado significa que hay un pacto de Dios conmigo y Él me respalda. Entonces, cada que David iba a firmar y él veía, cada que sacaba su pirinola, okay, su manguerita o su manguerota, como fuera, o sea, el ver, ¿sabes qué? Perdón que lo diga así, que sea tan específico, pero cada que David iba a orinar, él veía la marca distintiva. No soy un cualquiera. Mi circuncisión me recuerda que tengo el respaldo de Dios, que soy perteneciente al pueblo de Dios. Perdón. Que no estoy solo. La circuncisión me recuerda que tengo su respaldo, que no estoy solo. Y entonces, aquí viene el punto. Ese gigante es incircunciso. ¿Eso qué significa? Que él no tiene el respaldo de Dios. Él no la tiene y yo sí la tengo. Y eso hizo la gran diferencia. Ese es el círculo interno que hace la gran diferencia. Por eso, cuando David va a pelear, le dice: tú vienes a mí con espada y jabalina y lanza, pero yo vengo a ti En el nombre de Dios. del Dios de los ejércitos, circuncidados, a quien tú has desafiado. ¿Y sabes qué? No te la acabas, porque yo sí tengo el respaldo de Dios y tú no lo tienes. Había un ciclo interno de pensamiento de David que le permitía ver al gigante y al desafío con ojos diferentes. No los acostumbramos. Un círculo virtuoso rompe un ciclo vicioso. ¿Hasta ahí vamos? Okay. Entonces, un ciclo vicioso es dar las vueltas con reacciones negativas al mismo asunto. La misma manera de pensar, la misma manera de pensar. En Jericó, los israelitas dieron vueltas con un propósito: derrumbar el muro. Frente a Goliat, los israelitas solo daban vueltas y vueltas del campo de batalla atrás del cerro, del campo de batalla, 40 días, porque estaban llenos de temor. ¿Ya entendieron la diferencia entre círculos internos o ciclos internos, ciclos externos, ciclos virtuosos y ciclos viciosos? Y ya estoy terminando con esto. Hay muros que vas a derrumbar si abrazas los ciclos externos correctos. Muros van a ser derrumbados, como Jericó, si se practica, se abrazan los ciclos internos correctos. ¿Cuáles son estos ciclos internos? La modificación de creencias, la modificación de pensamientos. Hay gigantes que vas a derrotar si abrazas el ciclo interno de fe correcto. ¿Por qué David sí venció y se enfrentó a Goliat y por qué los demás soldados no? Porque su ciclo interno le permitía enfrentar con una óptica diferente al gigante. Los ciclos viciosos se logran modificando las creencias. Si mis ciclos viciosos que no me llevan a ningún lado, quiero acabar con ellos, necesito modificar mis creencias, mis círculos internos. Los ciclos externos tienen sentido si tus ciclos internos están alineados con la palabra de Dios. Una de las alineaciones tiene que ver: mi vida está corriendo con un propósito. No lo entiendo ahorita, no me alcanza mi óptica para entenderlo, pero mi vida no está sin sentido. Este año no
no está sin sentido. Esta semana no está sin sentido. Lo que estoy haciendo esta semana, más lo que haga la otra semana, más lo que le hago otra semana, en su momento Dios va a permitir ver cuál era el propósito.